Soy Ezequiel Zarzósimo, soy analista militar y en este pod vamos a hablar de cómo Argentina debe sí o sí considerar a una serie de opciones para recuperar las Malvinas, siendo una de ellas la milla 201, siendo la otra el hidrógeno verde. Cómo esos dos factores son fundamentales, si no los únicos, que realmente importan para los ingleses a la hora de regresar las Malvinas. Vamos a empezar entonces por el tema más cercano, que es la milla 201. Todo el mundo conoce el desastre ecológico y, bueno, ambiental, de especies que está ocurriendo en la milla 201, donde 600 barcos chinos se instalan con barcos factorías, contaminan, predan, y esto también trae problemas económicos a las pesqueras que no pueden competir, porque claro, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar cargas sociales, en fin, están dentro de un sistema legal. Con lo cual ellos para poder competir se tienen que tornar más laxos, ¿no? Tienen que empezar a hacer lo mismo que hacen los chinos, tirar la basura al mar y demás. ¿Esto a qué lleva? A que toda la basura que va al mar, de la milla 201 hacia la zona económica exclusiva, tanto arrojado por pesqueras nacionales como pesqueras chinas, contamina las playas patagónicas, que es un verdadero asco y trae problemas con las ballenas, los lobos, los pingüinos, etcétera. Tiene una concentración de plásticos que es realmente pavorosa. Esto empezó a ocurrir en el año 2000, antes no pasaba. Se hizo muy grande en los gobiernos de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, largó casi con Dualde, con el presidente Dualde, y siguió incrementándose con el presidente Macri, toda gente muy corrupta, hasta llegar a nuestros días, que está totalmente fuera de control. Hay que aclarar que Argentina no es el único país, esto es un problema también de Ecuador, Chile, Uruguay, pero bueno, estamos hablando acá de el hidrógeno verde y esta es una de las cuestiones que se deben resolver. Eh, ¿qué- ¿Por qué decimos que, bueno, que la, la milla 201 es clave para la evolución de Malvinas? Pues bueno, hay que decirlo claramente. Si hay 600 barcos chinos que están haciendo de todo, ¿ustedes creen que entre esos 600 barcos no hay barcos espías chinos? ¿Que debajo de esos 600 barcos no llegan submarinos chinos? Estamos en el cruce de un océano, es algo estratégico. Pues pensar que no es ser inocente. Entonces, los ingleses nunca se van a sentar a negociar con vos, con un país que permite que haya 600 barcos predando a metros de su mar y que permite la existencia de barcos espías, submarinos, etcétera, de aquellos que son sus enemigos, ergo los chinos, ¿correcto? Que les salen a disputar el mundo, tanto a la NATO como a Inglaterra, como a Estados Unidos. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esos tres socios entreguen las Malvinas si primero no se soluciona el problema chino de las Malvinas, perdón, de la milla 201. ¿Qué posibilidad hay hoy que Argentina lo haga? Ninguna. ¿Por qué? Porque el problema es la corrupción. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo el gobernador de Ushuaia, el gobernador Melella, empezó a anunciar públicamente que iba a construir una serie de puertos y demás. Los puertos, era raro que Melella anunciara esto, ya que los puertos son una potestad del Estado, no en provincias. Si bien después el Estado puede delegar ciertas cuestiones y qué sé yo, pero el que autoriza es el Estado. Si el Estado no autoriza, no hay ninguna provincia que per se pueda decir vamos a hacer un puerto y no funciona de esa manera, así, ¿no? Menos, digamos, financiado por los chinos y demás. Entonces, lo reprendieron y Meleria volvió a insistir que no era así, o sea, peleándose. No es así, decía, el Estado no tiene razón. Lo volvieron a reprender, volvió a salir con los tapones de punta el gobernador Melelia con su puerto, que ya estaba para empezar la construcción, que ya construimos, que ya, hasta que el Estado amenazó con intervenir en la provincia y meterlo preso. Allí el gobernador Melelia bajó la pretensión y dijo, ok, no se puede, acá el que manda es el Estado. Entonces todos se empezaron a preguntar qué quiso hacer este tipo. La respuesta vino unos pocos días más tarde cuando una empresa china anunció que había puesto 30 millones de dólares para que le habilitaran un puerto, eh, tanto al Consejo Deliberante como al gobernador, y el puerto nunca se habilitó. No solamente no se habilitó, sino que además está prohibido hacer ese puerto. Y la empresa china, obviamente, pidió que le regresen su dinero, sus 30 millones de dólares. Esto causó conmoción
porque bueno, imagínense, ¿no? Nadie había hablado de 30 millones de dólares, se hablaba del puerto del gobernador nada más, que iba a ser para los chinos, y resultó ser que habían puesto una coima. El gobernador salió a decir que él en realidad lo único que tuvo que ver fue que esto es 30 millones de dólares, era para un estudio de impacto ambiental, una locura, y que bueno, que se iba a devolver hasta el último centavo a los chinos, que los chinos se queden con. En fin, toda una legislatura comprada por los chinos y una provincia de un gobernador comprada por los chinos para hacer un puerto y 30 millones de dólares de coima, que nadie, de los cuales nadie había hablado. Bueno, ustedes se pueden imaginar que si salimos del tema del puerto y hablamos de un negocio de 3.000 millones de dólares por año, que es la pesca ilegal en la milla 201, eh, la política argentina, presidentes, gobernadores de provincias costeras, diputados, senadores, están todos a sueldo. Con lo cual, lo primero que habría que hacer es resolver el problema de corrupción que, digamos, está asociado a la milla 201. Y una vez que ese problema de corrupción asociado a la milla 201 no esté, bueno, sentarse con los chinos. ¿Qué pienso yo que van a hacer los chinos? Los chinos van a arreglar, los chinos no van a hacer problema. Habrá que negociar con ellos están muy interesados en la pesca de arrastre y en todo lo que hay en la plataforma y la plataforma extendida a partir de la milla 200. Eh, Les interesa muchísimo. Con lo cual, algún acuerdo se va a poder llegar, es decir, hacer zonas de pesca con bajas de impuestos para los que pongan fábricas y compren buques nacionales, y exportar desde allí. En fin, van a llegar a algún tipo de acuerdo con los chinos, no hay ninguna duda. Y los chinos se van a ir. El problema hoy, en este preciso instante, no son los chinos que están dispuestos a hablar, a llegar a un acuerdo, sino que son los políticos argentinos que están muy, muy tranquilos con la coima que reciben de los chinos y los negocios que hacen con los chinos, porque acá nadie regala nada. O sea, el gobernador demostró a qué se debía todo esto. Ellos dicen, no, la milla 201 nosotros no nos podemos meter. Bueno, si alguien le hacía eso a los militares, tendrían todos los barcos. Si alguien va a la milla 201 de Francia y le hace eso, él te hunde todos los barcos. Si vas a la milla 201 de Estados Unidos, te hunde todos los barcos. De hecho, Estados Unidos sale a buscar barcos por todo el mundo, más allá de su milla 200, los captura, porque dice un juez que me dijo que los capture, qué sé yo, y nadie dice nada. Con lo cual, ir a la milla 201 a terminar con un fenómeno ambiental terrible que no solo afecta a Argentina, sino está afectando en este caso al mundo, o sea, especies y demás, va a ser bien visto, puede ser más o menos prolijo y demás. Y yo cuando hablo de los militares no estoy reivindicando ninguna dictadura genocida, que esto quede claro. Así que una vez que esté despejado el camino con los chinos, una vez que los chinos estén fuera del camino y se haya llegado a un acuerdo con ellos, los ingleses se van a sentar a negociar con nosotros. Porque el principal problema, que es barcos espías chinos, barcos militares chinos ocultos en el medio de las flotas pesqueras chinas, va a estar fuera de, digamos, del camino. O sea que este es un punto que sí o sí debe arreglarse y que hoy son los argentinos, a pesar de que proclaman en la Constitución que las Malvinas van a volver por vía de la negociación, no hacen absolutamente nada, nada, nada para recuperarlas. Están todos felices con los chinos en la milla 201, quejándose, pero miran para otro lado todos. Muy bien, habiendo aclarado este primer punto, vayamos al segundo punto que es el hidrógeno verde, pero empecemos hablando de Inglaterra, ¿no? Que es el candidato en cuestión que hoy tiene las Malvinas. Inglaterra, vamos a hablar de la. Quiero hacer nuevamente una aclaración, no sé si lo he dicho antes, que es que no vamos a hablar de barcos militares, capacidades de barcos militares, que obviamente hacen falta y muchas, ¿no? Porque si te vas a sentar a hablar con los civiles, tienes que tener muchas capacidades y demás, pero no es objeto de este pod hablar de buques militares y demás, etcétera. Volvamos entonces a Inglaterra. Inglaterra, a partir del año 1700, comienza un proceso de toma de todos los pasos de los océanos. En la previa a la revolución industrial, ellos largan con toda una serie de acciones que van consolidando su presencia en los pasos de los océanos. Así, por ejemplo, en 1714 toman el estrecho de Gibraltar, luego de la Guerra de Sucesión Española,
En el año 1806 ocupan todo lo que sería Sudáfrica y con eso el paso del Atlántico al Pacífico. En el año 1814 toman la isla Diego García, se le quitan a los franceses. En el año 1833 nos quitan las Malvinas y en 1875 eh, toman el canal de Suez. Mejor dicho, es una compra que hace el ministro de Israel con la banca Rothschild a el payá egipcio y a la corporación que manejaba el canal de Suez. Eh, el, eh, de esa manera, Inglaterra pasa a controlar la totalidad de los pasos oceánicos. Este tenía dos motivos. Un motivo era estrictamente militar, es decir, estar con sus flotas en caso de guerra, desde cada uno de esos pasos, avanzar sobre colonias enemigas, avanzar sobre flotas enemigas. Tenían una flota gigantesca y podían tener barcos, una gran cantidad de barcos en muchos de esos pasos entre océanos. El segundo motivo era estrictamente comercial. Inglaterra, a partir de 1760, comienza la revolución industrial con la máquina de vapor. Si bien que hay que hacer una aclaración, la misma máquina de vapor que movía un telar, que movía una locomotora y demás, que movía un tren y demás, la tenían los egipcios para abrir las puertas de los templos hace 4000 años. Sin embargo, por razones que no se entienden, no inició la revolución industrial hace 4000 años. Debió haber iniciado hace 4000 años, pero quedó probablemente porque los sacerdotes egipcios que habían desarrollado ese conocimiento era algo secreto, era algo sagrado, y el invento nunca se hizo público y se perdió en el tiempo. Volvió a aparecer eh, a mediados del siglo XVIII y con, digamos, la máquina de vapor, que bueno, entra a las fábricas, a los telares, aparece el ferrocarril y demás, Inglaterra empieza a fabricar una gran cantidad de productos manufacturados, textiles de todo tipo, a manejarlos por sus vías férreas y a exportarlos a todos, digamos, a otros países y a colocarlos dentro de sus colonias. Esto era muy importante, especialmente en la India, en China, luego lo colocaban dentro de China, que si bien no era colonia, tenían una serie de acuerdos nefastos vía Hong Kong, y obviamente también colocaban sus productos en las Provincias Unidas del Río de la Plata, después fue la Argentina. Es decir, nosotros no teníamos masa crítica de población, teníamos una población, digamos, para 1840 de, no sé, 1 millón de habitantes, si los teníamos, qué sé yo, 1,5 millones, por ejemplo. Imagínense que la única manera de obtener productos manufacturados era viniendo de Inglaterra. Así que bueno, Inglaterra, mediante este tipo de posesiones en distintos pasos, se aseguraba que piratas u otros entes agresores menores, en épocas de paz, eh, no interferirán con su comercio marítimo y con el aprovisionamiento a colonias o países amigos y obviamente con los pagos que se hacían de esos lugares, ya sean en materias primas o lo que fuera. Así que esos eran los motivos fundamentales, militares y obviamente comerciales y demás. A partir de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra empieza su declive y empieza una potencia nueva, dominante, que es Estados Unidos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ya Inglaterra, digamos, pierde la India y lentamente se empieza a correr, o sea, por la fuerza se va en 1856, 1850, perdón, en 1956, 1957 el canal de Suez. eh, Hace unos años le cedió la isla Diego García a los americanos para que pongan una base. Tan preocupados que están ellos por los habitantes de Malvinas, que son 3000 kelpers, que sobra espacio en un buque de la Mediterranean Shipping Company, a los habitantes de la isla Diego García, que eran como 15.000, los subieron arriba de dos, tres barcos, los sacaron a patadas porque los americanos no querían a nadie alrededor. Quiere decir que, bueno, si el aliado de Estados Unidos piden que le despejes la isla, los habitantes no tienen derechos, y si joden en las Malvinas, son pueblos que tienen un derecho soberano que debe ser respetado, más allá de que no tienen ningún derecho, porque es un pueblo insertado una tercera región, en la zona, en un país ajeno, que le cercenaron parte de su territorio, en este caso una isla, y le insertaron un pueblo, un tercer pueblo, que sacaron al pueblo que eran los que estaban allí en 1833, los subieron arriba de una serie de barcos y los echaron a patadas. Así que dependiendo quién sea el candidato, los kelpers y el lugar tienen o no tienen derechos a decidir
quién los gobierna. Eh, Habiendo dicho esto, llegamos a 1982, donde, bueno, la, la guerra casi la pierde Inglaterra, dicho por ellos, el almirante Woodward, el general Moore, que dijo que la cosa estuvo tan cercana como el filo de una navaja, eh, el general de Rose, que dijo que estuvieron a 10 minutos de perder la guerra, bueno, y más, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a...? Entonces, ¿qué más podemos decir de a medida que nos acercamos? Que obviamente todos esos territorios que contemplaba Inglaterra eran bases pequeñas, no contemplaban ni plataformas extendidas, ni pesca, ni petróleo, no tiene nada que ver, nunca fue el objeto, era una base, una isla, un paso que simplemente tenía que albergar una flota que estaba ahí por unas cuestiones como las que habíamos hablado anteriormente. Así que de repente esto se complicó en el caso de Malvinas, aparecen las plataformas extendidas, aparecen el tema de la Antártida, aparece la pesca, todas cosas que no tienen nada que ver con el objetivo planteado originalmente. O sea, se empieza a complicar y obviamente a medida que la cosa se hace más grande, el problema con la Argentina crece. ¿Qué ocurre entonces con ese rol de control que ellos necesitarían para este paso? Pues se ha complicado porque, bueno, ya hoy no es solamente Inglaterra, sino que es la NATO y que obviamente también es Estados Unidos. Más allá de lo que digan, que Trump dice, la verdad que tengo mis dudas. Entonces, el problema aquí pasa a ser que, bueno, tenemos un país que ha ido perdiendo capacidades, la flota inglesa hoy es mínima, eh, solo puede mantener en vez de una gran flota como tenía antes, como por ejemplo cuando fue en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de las Malvinas, la flota inglesa agarró al almirante Speke, que entró cuando la flota inglesa tenía los motores apagados en Malvinas, tuvo 3 horas para prender los motores, persiguieron a Graf Spee y lo hundieron. O sea, eso ya no existe más. Inglaterra tiene un puñado de barcos, un puñado de submarinos, un ejército muy pequeño, y no está en condiciones de tener más que un OPB, una pequeña guarnición reforzada por algunos Kelpers y 4 Typhoons bastante obsoletos. Hoy eso es lo que hay porque además no hay plata. Tienen pocos submarinos y ¿qué pasa con esto? Las 2 pistas de aterrizaje son el sostén de las islas. Si las pistas fueran destruidas, bueno, la guarnición cae, no hay que pensarlo mucho. Solo que Argentina no ha hecho bien los deberes en materia de defensa y bueno, más allá de lo que pudiera o no pudiera hacer, eh, hoy no es un momento conveniente para una acción militar, más allá de que esta acción militar está prohibida por la Constitución argentina también, habla expresamente de recuperarlas por vía de la paz y la diplomacia. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Inglaterra hoy no está en condiciones de sostener el paso, pero tiene una serie de cosas que sí la interesan y acá nos empezamos a meter un poco en la materia de el hidrógeno verde. Hemos visto cómo Inglaterra llegó a las Malvinas, por qué conquistó, por qué está allí, no está allí porque vino a hacer el bien ni nada, vino simplemente a asegurar la guerra y a asegurar el comercio, no le importó nada, o sea, es mentira que ellos estaban por cuestiones estrictamente de poder, o sea, eso es lo que hay, una base militar en el paso de un océano, eso es todo para asegurar sus intereses, que quede claro, porque no hay más. Entonces, hace pocos años, en la presidencia de Fernández, vino Boris Johnson, se sentó con el presidente Fernández y le dice, bueno, mira, tenemos que ponernos a pensar negocios para nuestros países, por ejemplo, la energía, por ejemplo, las renovables, ¿no? Por ejemplo, la comida sana. Fernández lo para en seco y le dice, "Ah, mire, no me interesa. ¿Cómo no le interesa? Nosotros queremos, no, no me interesa, le dice. Usted tiene que arreglar el tema de las Malvinas y si me arregla el tema de las Malvinas, hablamos de todo lo demás. Esto es un problema. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay un rey nuevo, Carlos III, en este momento, que es un ferviente defensor de las causas ambientales. Además, es y ha sido un entrepreneur, ha invertido en negocios ambientales. Él, de su peculio, le ha ido a veces bien, a veces mal, a veces ha ganado, a veces ha perdido plata. Es un tipo muy bien, muy correcto. Y este rey que tienen ellos en este momento no está tan conforme con el statu quo como venía hasta ahora. Para él es importante la Patagonia Argentina y ahora vamos a ver el porqué. Eh, la Argentina y el mundo avanzan hacia una transición desde los fósiles, combustibles fósiles, hacia el hidrógeno verde. Esto debería estar concluido en aproximadamente 20, 25 años más aproximadamente. A ese momento va a ser el hidrógeno verde
combustible dominante, digamos, ¿no? O sea, va a ser el que va a manejar. No va a haber más fósiles, van a estar prohibidos. De hecho, la Comunidad Económica Europea, hacia 2035 a 2040, prevé la eliminación total de los combustibles fósiles dentro de la Comunidad Económica Europea para autos. Para autos. Esto tiene dos lecturas. La primera es que buscan, ya que el auto genera el 35% del problema de la contaminación, bueno, eliminando los fósiles de los autos en Europa, piensan bajar fuertemente el, el problema ambiental derivado del auto en los combustibles fósiles. Eh, ¿qué, qué podemos decir de dónde se va a generar este hidrógeno verde? Bueno, en esencia los países árabes van a avanzar con sus desiertos y la energía solar. Rusia va a seguir siendo un jugador importante con sus ríos. Ojo con Canadá y Groenlandia, también con sus ríos. En este caso es terriblemente importante porque Trump está en este momento haciendo toda una campaña que Canadá, que Groenlandia, que qué sé yo. Mentira. Es todo por el hidrógeno verde. Se posiciona para dentro de 20 años. Está asegurándose el combustible del futuro. Y la Argentina, que es el 77% de la reserva de viento del mundo para hidrógeno verde, con lo cual va a ser un emirato. Esto empezó aproximadamente el año 2000, cuando empresas japonesas empiezan a instalar dentro de la Patagonia Argentina plantas medidoras de viento. Medían la intensidad, la dirección, la persistencia. Bueno, llevan 20 a 25 años. En esos 20 a 25 años llegan a la conclusión de que la Argentina es el 77% de la, digamos, del viento para hidrógeno verde del mundo. Alemania y Japón son los que manejan la tecnología y en la cumbre de Osaka, eh, de- del emperador de Japón, de la cumbre de Osaka del G20, invita al gobierno argentino a explotar el hidrógeno verde para bien de la humanidad y de ambos países. También el ex embajador de Alemania, Sante, eh, públicamente dijo ilimitadas cantidades de dinero para la Argentina y para Alemania y Europa ilimitadas cantidades de hidrógeno verde. Argentina va a ser un emirato y toda la zona del sur, del Beagle, el Drake, el estrecho de Magallanes, va a parecer mucho al estrecho de Hormuz por la gran cantidad de barcos que van a circular, con lo cual los países de esta región van a tener que tener fuerzas armadas muy, muy capaces para manejar toda esta cuestión. El, eh, el rey de Inglaterra está interesado en avanzar con esto, con esta iniciativa. Y esto es importante el tiempo, porque así como Trump se posiciona hoy en Canadá y Groenlandia, las zonas de viento más interesantes, si bien toda la Patagonia es interesante, eh, son para acceder ahora, ya. Y si Argentina no negocia, bueno, Inglaterra se tiene que sentar y sacar algo. Vuelvo a repetir, las Malvinas deberían haber sido una base pequeña. Se complicó por todo lo que hablamos recién. ¿Qué es lo que los ingleses van a ceder y qué es lo que los ingleses no van a ceder en esta negociación? En primer lugar, nunca van a aflojar con el tema de la milla 201. Sácame los chinos y limpiame todo esto o no hay negociación. En segundo lugar, Inglaterra te va a decir sí o sí quiero mi parte de hidrógeno verde en lo que se viene, con un buen viento para mí y mi país. No te van a aflojar de eso tampoco. Fue lo que primero que dijo Boris Johnson y además, si alguno quiere aclarar alguna duda, a los pocos días, a las pocas semanas, poco tiempo, apareció una empresa australiana que ofreció una inversión de casi 10 mil millones de dólares en la Patagonia para hidrógeno verde. Esto era absolutamente alocado por el nivel de la inversión en un momento que todavía el negocio no inició. Pero bueno, los australianos son hijos de los ingleses, se venían a posicionar. ¿Qué podemos seguir diciendo entonces? ¿Qué se diría Inglaterra? Inglaterra se va a quedar con una isla por 300 años más. Hace 300 años que vive acá, se va a quedar 300 años acá. Va a ceder la otra gran isla, más todo lo otro, Sandwich, Georgias, la plataforma extendida, y va a negociar la Antártida. ¿Cómo se puede negociar la Antártida? Se va a ir, se va a ir. Pero le va a interesar el recurso, es decir, si hay una parte que está en disputa por tres países, Chile, Argentina e Inglaterra, van a decir, bueno, por ejemplo, que Chile se quede con la tierra acá, Argentina e Inglaterra están de acuerdo, que esta parte se la quede Chile o que esta otra parte se la quede Argentina, qué sé yo, pero el recurso
va dividido tres. No importa quién se fue, quién se quedó, recursos, lo que se encuentre, lo que venga, lo que haya, va a ser siempre dividido tres. Argentina podría, vía Inglaterra, negociar las partes de la Antártida de los países nórdicos y con el mismo esquema. Eso, ellos se van a ir. No se van a ir porque detrás de ellos está NATO y Estados Unidos de una de las islas. Entonces Argentina tiene que aceptar esto, tiene que tomarlo. Y va a tener que, le van a exigir también que tenga una gran capacidad militar para que se haga responsable de lo que pasa en la zona, no que les vaya a tocar la puerta a ellos, que ellos ya no quieren tener más nada que ver con eso, pues se plantean otros desafíos. Con lo cual, estos dos factores, la energía del futuro y la milla 201, son un problema. El otro problema que hay es estrictamente Argentina, pero también es parte de lo que ellos te van a exigir, es hacerte cargo de Irán. Porque Irán ni tiene viento, ni tiene energía solar, ni tiene ríos, con lo cual queda fuera del negocio de la energía. Y esto explica también la presencia de Irán tan masiva en Sudamérica. Lo Hezbollah, que sigue en Bolivia, los drones Ajet, los drones, los misiles cruceros, el vuelo del avión de Entrasur, cuando voló en el trayecto entre Córdoba y Buenos Aires, puso un vuelo debajo del radar, apagó el transpondedor, que es un acto de guerra, y hay que recordar que cuando un avión civil te hace espionaje, precede a una guerra. Ellos dicen que es por la comunidad judía, mentira. Si bien Argentina tiene la tercera comunidad judía del mundo, es enorme lo que han hecho, es decir, apagar el transpondedor entre dos ciudades gigantescas, volar bajo. Los detectamos porque la red de radares argentinos es formidable y pudimos seguir el vuelo. O sea, no importa lo que hagan, a la altura que estén, los vamos a ver. Entonces los pudimos seguir y esto también es una advertencia para el país trasandino. Miren muchachos, hagan lo que hagan, vuelen rápido, vuelen lento, qué sé yo, los vamos a ver. Acá no hay manera de esconderse, es una red formidable. ¿Qué pasa entonces? Bueno, eso que decía, o sea, en caso de que te usen un avión civil, precede a una guerra. Caso Eben Emael en la previa a la Segunda Guerra Mundial y caso Boeing 707 con Malvinas en 1982. También nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto el día de mañana, porque Irán lo que quiere demostrar eventualmente es que no estamos en condiciones de defender nuestros recursos, con lo cual el día de mañana podría venir y decirte, bueno, flaco, vía una X corporación, se llevan el recurso gratis, parte del recurso gratis, y, y eh, esto no te lo van a permitir, vos tenés que estar en condiciones de hacerte cargo de todo. Con lo cual, estos políticos sudamericanos que tenemos hoy, que les gusta hablar de soberanía, de estupideces, y después van y compran barcos usados, aviones viejos, y andan refunfuñando para poner 2 pesos en defensa, va a tener que cambiar si es que realmente quieren conquistar la Antártida, quieren ser líderes en hidrógeno verde y quieren meterse en el mundo de la energía del futuro. Así que este es no vamos a hablar de capacidades militares, no vamos a hablar del tema de todo lo que fue que hubo que avanzar con el hidrógeno verde, si lo que se viene es el motor de auto a hidrógeno verde, que ya Toyota lo tiene, es decir, eso a partir de 2030, lo que se viene, o sea, además Japón está inaugurando el primer puerto hidrogenero para hidrógeno verde a partir de 2030 y el primer barco hidrogenero diseñado para hidrógeno verde a partir de 2030, los molinos de viento diseñados para la Argentina, en la Patagonia. Eh, Todo eso se ha logrado a lo largo de 25 años de estudio del viento en la Argentina que se sigue estudiando. Entonces, ¿quiere Argentina recuperar Malvinas? Pues va a tener que ponerse serio en la milla 201, va a tener que ponerse serio con el tema de la negociación con la energía, con Inglaterra, va a tener que demostrar que se va a poder hacer cargo de lo que recibe. Nadie le va a exigir que de inmediato tenga esas capacidades, pero sí le van a decir, empieza a poner plata porque te vas a tener que hacer cargo de todo esto. Eh, y así, sí, va a estar en condiciones de llegar a firmar un acuerdo conveniente por estas islas de cara al futuro. Bueno, hasta acá llego. Les envío un cordial saludo.